en la causa vialidad. Habló el presidente en su declaración, yo te diría los 3 puntos principales. Dijo que no hubo distribución arbitraria en la obra pública, que son decisiones políticas no judicializables, y que después, en un cruce que tuvo con el fiscal, que es el mismo fiscal al cual Cristina le faltó el respeto a la vista de todo el país, le dijo que o no me escucha bien o tiene un problema de comprensión, le dijo el presidente al fiscal, faltándote el respeto, de alguna manera, ¿no? La idea de Alberto Fernández, de Fernández el Desmemoriado, es la contracara de aquel cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no? Donde de pronto y después de un golpe fortuito, Funes adquiría una capacidad absoluta y exagerada de recordar todo, absolutamente todo. Bueno, Alberto Fernández ya no sabe si recuerda. Cuando uno miente una vez y a esa mentira le pone otra mentira por delante y para sostener esa mentira miente de otra manera, se va armando un laberinto de mentiras, termina perdido en sus propias mentiras. Por lo tanto, y como otro personaje de la película de Woody Allen, ¿no? Selig, va representando distintos papeles, una especie de esquizofrenia de roles que va adquiriendo. Es el obediente jefe de gabinete de Néstor Kirchner, luego se transforma en un poquito díscolo jefe de gabinete de Cristina, termina renunciando, se transforma en la peor astilla del mismo palo, en un réprobo que le tiraba piedras al kirchnerismo paseando por los canales de televisión y diciendo mentiras o falsedades muy evidentes que luego se les volvía en contra. Por ejemplo, hoy dijo que sí, a Lázaro... ¿Qué cosa, Lázaro Báez? Que a Lázaro Báez lo vio una sola vez en su vida. A ver. Cuando usted lo conoció, ¿usted sabía a qué se dedicaba el señor Lázaro Báez? No, no sabía. Yo nunca tuve trato con el señor Báez, quiero aclarárselo. No conozco al señor Lázaro Báez. Puedo contarle en detalle el único diálogo que tuve. Buenos días, mucho gusto. Nunca más hablé. Y nunca más lo vi. Nunca más lo crucé, nunca más lo vi en ningún lado, nunca más lo vi en la Casa de Gobierno, nunca más. Mire que iba en los años de Néstor presidente, iba con mucha frecuencia y estaba mucho tiempo en Olivos. En mi vida lo vi al señor Lázaro Báez. No tengo idea. ¿Perdón? Profesor, ¿está seguro que no lo conoce a Báez? ¿Está seguro que no lo conoce a Báez? Esa foto creo que es de 2003, Javi. Sí, año 2003, el mismo día que Carlos Menem se baja del balotaje y que por deducción termina siendo electo Néstor Kirchner en la presidencia. Fue en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, allí en Río Gallegos. Se lo ve con Martín Báez y Melina Báez, la hija de Lázaro Báez. ¿Habrá creído que eran un vecino con sus hijos que se acercaba a saludar a Néstor Kirchner? Fernández, no nos tome el pelo, presidente. Es feo. Es feo subestimar a la ciudadanía. Es feo maltratar con sus mentiras, señor presidente, a los ciudadanos de a pie, hartos. No de su gobierno, de sus falsedades. Y también de sus modos. De esa aparente superioridad o moral o política que habitualmente usa en el trato personal, me consta, y también en el trato público, porque se la agarró con el fiscal que le preguntaba, sí, ¿no? A ver, ¿podemos ver? Doctor, a mí me da la impresión que usted no me escuchó bien antes. Sí, yo lo escuché perfecto, doctor. Pero entonces tiene un problema de comprensión. No, bueno, no le explico, doctor, una vez más. Doctor. De ningún modo quise faltar el respeto, doctor, quise ser descriptivo. Bueno. Lo único que quiero decir es que la verdad esto lo que dice es en una planilla recursos que se destinan a una obra. ¿Qué pretende que le diga?
No tengo la menor idea. Eso me podría preguntar por todas las otras, tampoco tengo la menor idea. Eso No sé qué es lo que quiere que le diga, doctor. No tiene la menor idea de nada, tampoco tenía la menor idea de quién era Lázaro Báez, por qué Néstor Kirchner había convencido a Lázaro que creara una empresa de construcción para luego quitarle a las otras empresas de construcción de Santa Cruz el negocio y quedarse casi como un monopolio. ¿Por qué el amigo de Néstor, que era bancario, que era apenas un empleado jerárquico del Banco de Santa Cruz? Sí, y después llegó a convertirse en uno de los empresarios más ricos de la Argentina en menos de 12 años. Claro, no sabía eso, Fernández. Usted era miembro del Grupo Calafate, usted se ocupaba con guantecito blanco de las cosas limpias, no de las cosas turbias. No sabía quién era su socio, no sabía quién era su jefe político. Muy bien, acá estamos todos convencidos que sí, que usted sabía todo. Bueno, pero que tiene o cree tener esa habilidad para esconder detrás de las palabras o de su desmemoria todas sus mentiras. Fíjese lo que decía de Cristina Fernández de Kirchner. Vale la pena porque el mayor adversario suyo, presidente, es su archivo. ¿Qué tiene que saber? Mirá lo que decía en este programa de televisión. Cristina tiene que saber que no me voy a callar. Sí, cayó. No solamente cayó con Y. Cayó en las trampas de Cristina, que le prometió en un pacto fáustico hacerlo presidente y usted encubrir las causas de Cristina, darle impunidad. Pero en ese momento, el Selig decía otra cosa. Porque existe la verdadera causa. La verdadera causa no es que la presidenta descubrió que es la verdadera autora intelectual de todo esto. No es que la presidenta descubrió ahora... Que fue Cristina la autoridad. Bueno, lo dijo en el discurso anterior. Ustedes se van a enterar los que critican qué relación tenían con YPF. Por lo tanto, la presidenta tiene que saber que no me voy a callar. Definitivamente no me voy a callar. No voy a tolerar callarme su ley antiterrorista. No voy a tolerar que incluyan en un programa... en un programa de computación, en una base de datos, criminales a dirigentes sociales que reclaman. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumuló un solo peso más de reservas, sino que se está gastando las reservas del Central. Y no me voy a callar de decir que esto, como dije aquel día... A un mal actor se le notan las mentiras y la sobreactuación, ¿no? Ahí sobreactuaba el adversario número uno de Cristina, Sarasa, porque finalmente terminó cayendo como sometiéndose a ser el títere de la que maneja hoy los hilos del poder en el país. También decía, cuando le mostraban las evidencias de Lázaro Báez y la financiera de la Rosadita, la ruta del dinero, cuando lo pornográfico aparecía en imágenes, decía esto Alberto Fernández. Alberto, yo contaba este tema, lo explicaba al principio del programa, estamos acá debatiendo con los colegas. La verdad que es insólito, digamos. El principal contratista de la obra pública de Santa Cruz, 16.000 millones de pesos, contando el hijo los millones de dólares en una cueva financiera en Puerto Madero y más o menos cerrando toda la historia que ya habían contado los testigos Eláscar o Fariña de que venían con los bolsos de allá de Santa Cruz. ¿Cuál es la pregunta? Esto era un sistema para directamente sacar los fondos del Estado, es decir, saquear el Estado. Esto me parece ¿Era un mecanismo sistemático de corrupción? Eso me parece gravísimo, ¿qué querés que te diga? Es todo lo que te puedo decir. Y lo que a mí me asombra es que nadie da una explicación. Si a mí me llegas a imputar una cosa así, vengo acá, me siento y te explico todo. Si es mentira. Y si no me entrego, qué sé yo. Pero la verdad es que me parece increíble que nadie explique nada. Todo esto termina en una infracción cambiaria, es un delito ínfimo frente a lo que estamos viendo. Pero puede ser evasión también. Evasión. Sigue siendo siempre un delito ínfimo frente a lo que estamos viendo. No, pero a ver, Alberto, el juez puede investigar, no será su competencia, pero el juez puede investigar facturas truchas, sobreprecio de la obra pública, guita en negro que está filmada ahí. Todo debe investigar. Cuando uno habla estas cosas, enseguida aparece la locura cristinista de decir, te entregaste. No, esto hay que explicarlo, porque además el que calla otorga. Y si no tiene explicación, entonces es muy grave.
Capitán Frío. Capitán Frío lo veía helado, Feletti. ¿Cómo dan vuelta, no? ¡Qué farsa! ¿No le horroriza la farsa? ¿No lo asquea la farsa? Mire, encubrir en la supuesta desmemoria ayuda a ocultar ilícitos. Esto no es retórico, es una pregunta para la justicia. Lo que está haciendo Alberto Fernández es proteger y encubrir un ilícito, garantizar la corrupción oscura de Cristina Fernández de Kirchner. En las sombras de ese títere se ven los hilos. Son los hilos de Cristina, son el pacto político que firmó para aceptar ser candidato a presidente. Está todo a la luz del día. Está todo dolorosamente a la luz del día. Yo le decía que Fernández tiene una gran capacidad de autodestrucción. Hay gente que miente, hay políticos que mienten, pero políticos que lleguen a devaluar su propia mentira, creo que es para el récord Guinness. Está Hernán Capielo con nosotros, le agradezco, Hernán querido, que conoce la causa medularmente, la causa vialidad y el contexto en que esto se desarrolla. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Gracias por llamar. Por favor. Hernán, ¿cómo encaja la pieza de la declaración del presidente hoy en esta causa? A ver, desde el punto de vista jurídico, Alberto Fernández dijo lo que quería escuchar la defensa de Cristina Kirchner. Y de hecho, las preguntas fueron casi como si se estuvieran tirando paredes entre el abogado Beraldi de Cristina y Alberto Fernández. El abogado Beraldi le preguntaba, ¿usted sabe si se reasignaron partidas para beneficiar a algún empresario? No, desconozco. ¿Usted sabe si la distribución de la obra pública fue arbitraria? No, de ningún modo pudo ser arbitraria porque tenía un control del Congreso. Digo, como que toda la primera parte fue casi un minué, donde las preguntas de la defensa de Cristina fueron contestadas por el presidente Alberto Fernández a tono con lo que esperaban de su declaración. Y de todo modo, y el presidente ahí, Alberto Fernández, estaba como más tranquilo, digamos. Y esto desde el punto de vista jurídico, hasta que empezó a cambiar un poco el tono del interrogatorio cuando las preguntas empezaron a ser de la Fiscalía. El fiscal Diego Luciani empezó de vuelta a ahondar y le preguntó ya sobre planillas, y ahí Alberto Fernández perdió un poquito la paciencia, se enojó por momentos, y ahí fue donde perdóname, Hernán, perdóname, allí el fiscal Luciano. Ahí, además digamos, del contrapunto con el fiscal, me parece que ahí, y te pido que me ayudes a ampliar este concepto, ahí fue cuando Alberto Fernández intentó, me parece, una polémica defensa, que todo lo que había hecho Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner con Lázaro Báez eran decisiones políticas no judiciables, ¿no? Un término, un concepto que se usó con el dólar futuro, con el pacto con Irán. ¿Estamos hablando de lo mismo? Mira, recién me acaba de escribir un constitucionalista para advertirme esto que vos estás diciendo. Me decía, pero, a ver, las cuestiones políticas no judiciables son decisiones políticas, la firma de un convenio internacional, pero cuando ya esa decisión política involucra un delito, ahí lo que hay es un delito, no es una decisión política. Claro. Y recordaba una cita de Carlos Nino, gran jurista, que decía que había que leerlo al revés, que decía que las primeras decisiones judiciables eran las decisiones de los políticos y que esas eran las que había que investigar. En todo caso, lo que hay, puede haber una decisión política en cuanto a confeccionar un presupuesto. Pero, y esto es lo que quiere probar el fiscal, sí, que es que la confección de ese presupuesto fue a medida de las necesidades de las obras públicas de Lázaro Báez. Este fue el intento de la Fiscalía en este juicio. Vos sabés que mientras lo escuchaba... Y después hubo otra parte interesante, sí, dale, que tiene que ver con un audio que tenía el fiscal preparado, que era una entrevista donde Alberto Fernández en 2016, después de que aparecieron los bolsos de López y a raíz de los bolsos de López, le preguntaron por la corrupción en la obra pública. Y ahí Alberto Fernández declaró que
Él cuando renunció, en su texto de renuncia, le dijo a Cristina que aprovechara su salida para oxigenar el gobierno. Y que eso había que leerlo como: Cristina, fíjate la obra pública. Cuando el fiscal quiso hacer esta pregunta y leyó estas declaraciones, los jueces lo pararon, las defensas objetaron y finalmente no le hicieron lugar la pregunta al fiscal, y Alberto Fernández no pudo en todo caso contestar esta aparente contradicción entre aquellas expresiones de aquel momento y cuando advertía que la obra pública podía ser ahí un foco de corrupción en el que había que mirar. Bueno, Hernán, eso me lleva a que concatenemos rápidamente otros hechos similares, ¿no? Que alertaban sobre que había un foco podrido, ¿no? Que la manzana podrida estaba en la obra pública. La renuncia de Horacio Rosati con el tema de las cárceles en Santa Fe, en su momento, y las advertencias de Roberto Lavagna poco antes de dejar de ser ministro de Economía, refiriéndose al mismo tema. Y de hecho Lavagna fue testigo en el juicio contra Cristina Kirchner, ratificó estas expresiones adelante de los jueces del tribunal. Hoy le preguntaron a Alberto Fernández, el fiscal Luciani, con la lógica que vos estás sosteniendo, dijo, pero ya Lavagna dijo esto, y Alberto Fernández dijo, bueno, esto era una idea de que la cartelización en la obra pública era una cuestión histórica. Le preguntó el fiscal, bueno, pero ustedes hicieron algo, hicieron una auditoría, hicieron una investigación. No, dice, nosotros no tomamos ninguna medida. Por último, Hernán, para Alberto Fernández esta declaración no trae ninguna consecuencia judicial, creo que es más el impacto político, digamos, el desnudo, la mentira o el ocultamiento claro al desnudo, ¿no? Es imposible que no conociera, creo que hoy, dadas las circunstancias, las idas y vueltas, creo que ni su propio entorno le termina creyendo al presidente lo que acaba de declarar. Ahora, a los efectos del juicio, de la causa, ¿crees que ha sido un gran aporte en la defensa de Cristina? Mira, dijo lo que la defensa de Cristina quería escuchar, pero en el tribunal están más entusiasmados con los testigos que vienen. No tanto con estos testigos que tienen mucho rating, como los jefes de gabinete, sino los otros, los de bajo perfil que todavía restan declarar. Bien. Hay un exfuncionario de la AFIP en la lista de testigos, que va a ser muy importante que declare, y además resta aún el postergadísimo testimonio del denunciante de la foja 1 de esta causa, que es Iguacel, que fue el exfuncionario de Podemos que hizo la denuncia que determinó que se iniciara este juicio. Hernán, gracias por tu tiempo. Sé que estás con mucho laburo, te lo agradezco doblemente. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo. Hernán Capielo, colega del diario La Nación. Ya seguimos, ya venimos con Roberto García Moritán, legislador porteño, por supuesto, pero además empresario gastronómico. Venimos con Manuel Adorni, tenemos más.